Estudio generacional. Dícese del análisis de los determinados grupos etarios, teniendo en cuenta los aspectos de origen, contexto geográfico y el impacto de los eventos que marcaron la historia de la humanidad. No me entra en un tweet. Ahora en tus oídos, Análisis Millennial. Bienvenidos al cuarto episodio de Análisis Millennial, el podcast que suena mientras te estás dando una buena ducha. Te quedó algo de jabón en la espalda. Ahí, sí. Mi nombre es Julia, me llevo bien con el sol, solo en invierno, y soy zurda pero pateo con la derecha. Primero que nada tenemos que agradecerles los mensajes y compartidas del último episodio. Como siempre, este programa no sería posible sin el apoyo y los cariños de ustedes que son parte de Análisis Millennial. En el programa anterior cubrimos cómo la salud es uno de los pilares de cualquier generación y cómo hoy en día vivimos una situación sanitaria complicadísima que sin duda va a definir cómo crecemos, evolucionamos e impactamos como generaciones en esta línea temporal del estudio generacional. Pero hoy la temática es otra. Igual de determinante, de igual magnitud para el desarrollo de la historia, la cultura y las comunidades, e incluso más divertida. Las generaciones y el arte. A mí personalmente toda la vida la palabra arte se me hizo una palabra muy pequeña para un concepto tan grande como es. ¿Qué se considera arte? ¿Cómo nació el concepto? ¿Qué impacto tiene el arte en el desarrollo de la cultura y de una generación? O al revés, ¿qué impacto tuvieron las generaciones en el mundo artístico? Vamos de a poco. Según el diccionario de Oxford, el arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido, o el conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En otras palabras, arte es todo aquello que retrata un concepto, una imagen o un momento con la intención de verse estético, bonito o atractivo visualmente. O en su defecto, oírse lindo, sentirse lindo, olerse lindo. ¡Huele a historia! ¿Por qué no? Como dije, el concepto de arte es muy variado y amplio y depende de la forma en que uno perciba la belleza o entienda lo estético. Podemos definir al arte como 1000 cosas. Hay cientos de miles de formas de hacer arte. Desde las esculturas clásicas de granito y piedra, pasando por los óleos famosos que convirtieron a artistas decadentes en figuras de la cultura internacional, y hasta piezas musicales, que las hay de 1000 colores y formatos. Categorizar el arte es una tarea extensa y hasta me arriesgo a decir interminable, infinita. Hoy es muy común que se considere artístico una imagen de un derrumbe edilicio atravesado por la naturaleza y consumido por el abandono. Googlea Urban Decay, es hermoso, haceme caso. Algo que quizás en el pasado hubiera sido visto como un desperdicio, un error, hoy es considerado estético y visualmente agradable, incluso placentero. Entonces, ¿podríamos decir que el arte no es algo necesariamente bello, sino atractivo? Pero, ¿qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Y acá ya me voy por las ramas, bajemos 3 pisos. Vamos a simplificar. Arte
es todo aquello que sensorialmente te produzca placer. Entonces, ¿un atardecer puede ser arte? Más vale, mira esos colores. ¿Y la canción de mi artista favorito? ¿Te dan ganas de bailar, de reír o de llorar? Es arte. Teniendo esta idea, pensándolo 2 segundos, todo aquello que nos rodea, nos influencia y nos inspira puede ser considerado artístico. Así que no es de sorprender que el arte sea un pilar vital de las culturas y las comunidades a lo largo de la historia, y a la vez un reflejo de lo que las sociedades viven, entienden y experimentan. Y acá es donde nos vamos a concentrar hoy. ¿Qué refleja el arte de las distintas generaciones? Se te enfrió el café por 19ª vez en el día, mientras viciabas en Twitter, cuando deberías estar trabajando. A mí también. Análisis Millennial. Como la terapia o la catarsis, el arte es herramienta de la creatividad para expresar las emociones del ser humano, ya sea plasmándolas en papel y lápiz, con cincel en piedra o en las cuerdas de algún instrumento. Así que las corrientes artísticas y sus figuras hablan de las sociedades y de sus conflictos tan claramente como lo podrían hacer las mismas personas que las vivieron o desarrollaron. El arte en sí no tiene una fecha de nacimiento, tanto así como no la tendrá de vencimiento claramente. Los primeros registros del arte tienen unos 24.000 años, lo que ya sería irse realmente mucho tiempo atrás. Así que vamos a simplemente seguir nuestra famosa línea temporal. Corran a buscarla en nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Tienen el enlace en la descripción. Y a partir de la línea vamos a buscar puntos que definan al arte según cada generación. Pero, para ser un poquito más acotados, no vamos a arrancar en el 1860 con la generación perdida y hablar del arte clásico y moderno y hacer de esto una clase de historia del arte. No. Nope. Vamos a ir directamente con la generación más adulta de la actualidad, la generación silenciosa. Nacidos del 1925 al 1946 aproximadamente. El arte a mediados de los años 20 se destacaba por corrientes marcadas como el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y con artistas conocidos como Picasso y Dalí. Picasso en sus inicios pintaba con realismo, después pasó al cubismo y al final de su vida solo pintaba cartas amenazadoras a su editor. Tanto el arte plástica como las expresiones físicas o literarias mostraban una fuerte tendencia disruptiva. Los 20 fueron años de quiebre cultural y de nuevas y alocadas tendencias. El mundo salía del más terrible enfrentamiento bélico hasta la fecha y la juventud, hasta entonces contenida o diezmada por la necesidad de la guerra, se veía liberada y lo expresaban a través de su arte. Prevalecían los colores brillantes, los métodos inusuales, los formatos nuevos. Todo lo que no se hubiera experimentado antes se hacía ahora. Musicalmente, los 20 y los 30 se destacan por ritmos cercanos al jazz, bailes como el tap, el charleston y el swing. Nacen muchísimos clubes de baile, salones e incluso cabarets, y se popularizan músicos como Benny Goodman y Bing Crosby. Todo esto en contraste con la Gran Depresión económica a nivel mundial, desatada por la caída de la bolsa de Wall Street en octubre del 29, que luego desembocaría en el segundo enfrentamiento armado a nivel mundial.
Después de la guerra, el mundo del arte era un lugar bastante sombrío. Las guerras no solo producen hambre y crisis a nivel económico y de salud, sino que marcan a las culturas de manera muy definida. E incluso terminan siendo caldo de cultivo para nuevas modalidades que las juventudes desarrollan en contraste con el enfrentamiento armado y la opresión. Les baby boomers, creciendo después de semejante enfrentamiento, se inspiraron por conceptos y técnicas como el arte minimalista, action painting o pintura activa, arte performática, arte conceptual y el arte pop, que fueron algunos de los movimientos artísticos que se derivaron de la ideología del expresionismo abstracto previo. Quizás el más destacable es el arte pop, que nace aproximadamente en los años 50 y se caracteriza por inspirarse en la cultura de masas y, como su nombre lo indica, en lo popular, siempre llevando al primer plano figuras o personas de consumo masivo, descontextualizándolas un poco de su entorno y hasta dándole a las piezas plásticas cierto tono de crítica al consumismo, los medios de comunicación y la publicidad. Estos artistas no entendían el virtuosismo como un valor. El arte pop rompía con la idea de una obra de arte como resultado de un proceso complejo, largo y difícil. Por el contrario, trabajaban con reproducción múltiple, con collages, recortes e incluso impresiones en tela. Ya no se trataba exclusivamente de tener talento, sino de transmitir un mensaje. Las obras estaban cargadas de humor, sátira, ridículo y hasta se reían de sí mismas. Los artistas más destacados en el medio eran Keith Haring, H-A-R-I-N-G, Roy Lichtenstein, L-I-C-H-T-E-N-S-T-E-I-N, la venezolana Marisol y el famoso Andy Warhol, W-A-R-H-O-L. A lo largo de los años 50 y los 60, el mundo de la música se vio invadido por el ritmo que lo reinaría por muchos años en adelante: el rock and roll. La popularidad de los discos de vinilo y el desarrollo de reproductores más accesibles que la clásica fonola permitió que la música de consumo popular se distribuyera de manera más equitativa en las distintas clases. Todos los hogares contaban con su bandeja o su radiotransmisor y eran famosos los clubes musicales en donde los jóvenes se reunían a compartir la música de Chuck Berry o Little Richard, entre otros. ¡Guau! ¡Una cafetería de los 50! Las faldas acampanadas y voluminosas, los jopos engominados y las listas de Top 40 eran moneda corriente. Elvis Presley sonaba en todas las radios e incluso fue acusado de despertar actitudes sexuales en los más jóvenes y llegó a ser investigado por el FBI. A partir del 1960, el auge del rock and roll empieza a decaer y deja de ser el ritmo que representaba a los y las ya no tan jóvenes rebeldes de los 50. Comienza a surgir lo que sería la música rock, que marcaría un hito entre la naciente generación de los 70, los X. Estás escuchando Análisis Millennial. Quédate un ratito más. Los años 70 reforzaron estéticamente el concepto de posmodernismo y desarrollaron con más impulso las corrientes que mencionamos: el arte pop, el surrealismo y el arte performática.
Esta última fue llevada a niveles totalmente nuevos, asociando el arte a la lucha de clases y permitiendo movimientos de militancia política y partidaria ser influenciados por estos conceptos artísticos. Se hacían intervenciones artísticas en las marchas, se fortaleció el vínculo de la música con la militancia y los derechos humanos, y podríamos decir que nacieron lo que hoy se conocen como flash mobs. Grupos de gente organizada que intervienen en cierto espacio público, quizás con una actuación o una improvisación o incluso un recital, captando la atención de la gente con la intención de transmitir un mensaje particular. Y no podemos hablar de los 70 sin hablar del legado del hipismo, la música de protesta y el minimalismo. Las obras artísticas confluían en ser simplemente lo que eran y no más. Después de siglos de buscar inspiraciones o explicaciones a las piezas artísticas, la corriente minimalista solo intervenía una pared agregando una cosa y ya era arte. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Artistas como Sol LeWitt, L-E-W-I-T-T, y Dan Flavin, F-L-A-B-I-N, crearon exposiciones en donde solo se veían cubos apilados o formas abstractas hechas con luces incandescentes, y esa era la obra. No se necesitaba más. Los 70 y los 80 fueron un momento hermoso para la música popular. Las posibilidades de difusión eran infinitas ahora gracias a las nuevas tecnologías. El cassette es de lo mejor que le haya pasado a la humanidad. Y al boom de las disqueras o empresas de récord. Grandes bandas de la historia musical nacieron y llegaron a lo más alto de la fama en estas décadas. Sonidos de sintetizador y de coros algo electrónicos, el glam rock, las corrientes andróginas eran lo más consumido. Artistas enormes como David Bowie y bandas como Pink Floyd relacionaban a la perfección la importancia del arte conceptual con el éxito de su música y siempre buscaban dejar un mensaje. Pero, a la vez, las décadas del 70 y del 80 fueron años muy oscuros para el continente latinoamericano. Bajo un número de medidas intervencionistas que luego serían denominadas Plan Cóndor, gran parte de los países latinoamericanos cursaron golpes de Estado antidemocráticos y dictaduras terribles en estas décadas. Esto claramente golpea al mundo artístico, siendo que desaparecen o son exiliados artistas plásticos, músiques, escritores y escritoras, entre otras prácticas, de países como Chile, Argentina, Nicaragua, Paraguay y Bolivia. Escuchemos un breve testimonio, parte del documental Quizás por qué del canal argentino Encuentro, donde el cantautor y músico León Gieco explica cómo fue la presión de abandonar su país por parte de la dictadura militar del 76. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país. ¿Y qué fue lo que hice? A fines de 77, 78, salimos con mi manager, Michelle, a recorrer casi toda Latinoamérica. Era la primera vez que yo salía del país. Les X crecen en un mundo revolucionado artísticamente, especialmente con la difusión masiva que produce el efecto de globalización y las nuevas tecnologías que permiten el contacto entre las culturas de una forma más masiva. Así se abre el juego para los millennials. Pero eso va a tener que ser la semana que viene. Nos quedan muchos puntos del arte que cubrir, la actualidad y en especial qué podemos esperar del arte a futuro. Así que la semana que viene
vamos a compartir la parte 2 de este programa, las generaciones y el arte. Como siempre, gracias por estar del otro lado, por los likes, las suscribidas y el apoyo. Todo eso hace posible Análisis Millennial. Si todavía no nos seguís, estás a tiempo. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como @an_mi_podcast. Y no te olvides que estás más que invitada a escribirnos por Telegram, @an_mi_podcast, y así contarnos qué arte te inspira o te parece que representa a tu generación. Este programa es posible gracias al trabajo de técnica y edición de @sotus17, SOTTUS17, y el trabajo de gráfica de @dg.fine, dg.fine. Y por supuesto, a la generosa inversión de nuestro oyente, Pablo. Gracias, Pablo. Y gracias a vos por estar del otro lado. Mi nombre es Julia y nos encontramos la semana que viene en otra edición de Análisis Millennial. No te olvides de seguir Análisis Millennial en Twitter y en Instagram, @an_mi_podcast.